Es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, Señor, llena la tierra de tu gloria. Una vez más vamos a cantar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. Bueno, buenos días hermanos, todos ustedes que nos escuchan. Gracias a Dios por este tiempo de reunión. Hoy estamos luchando a veces con la grabación y todo esto, ¿no? Pero gracias a Dios que nos permite de todas maneras compartir la palabra de Dios por estos medios. Aunque a veces se nos está un poquito complicando, pero confiamos en que Dios nos hablará y nos guiará siempre para cumplir su voluntad. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra en esta mañana. Señor, guíenos, Padre, en este momento con tu palabra, la exposición de tu palabra. Enséñanos, Padre, el tema que vamos a tratar. Rogamos que tú nos guíes. Danos la unción de ti que nos ayude a comprender, interpretar adecuadamente las enseñanzas de tu palabra respecto a este tema. Te alabamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en nuestro texto base es Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 hasta el 15. Vamos a leer, hermanos.
Abran su Biblia, tengan ahí, estamos en el culto, y tengamos por favor la Biblia a la mano. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 hasta el 15. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podáis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenamos a esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Nuestro tema es el papel del trabajo en la evangelización, o el trabajo, el oficio o la profesión en la evangelización. Nuestro tema es eso, en esta mañana. Entonces, en primer lugar, debemos ir diciendo de antemano que el trabajo es una bendición. En sí mismo es una bendición que Dios ha dado a los hombres para que se dediquen. No es una maldición. No es producto del pecado el trabajo. Es antes del pecado. Antes de la caída, Dios determinó que el hombre trabajara. Adán y Eva labraron la tierra, se dedicaron, ministraron la creación. Dios les dio esa potestad de que se dediquen a administrar la creación, sojuzgarlo, dice, ¿no? Y ellos se dedicaron a ver la producción de la tierra. Es decir, el trabajo es una bendición, es un regalo que Dios ha dado al hombre, y debemos tomarlo así, entenderlo así. Eso está en Génesis 2:15. Dice, le da al hombre esta función de trabajar. Es decir, que la vida de no trabajar no debe ser un objetivo nuestro, sino debemos desechar ese concepto. El ocio, la inacción, no está dentro de los planes de Dios para el hombre. Está la acción, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, es parte del plan de Dios cuando crea al hombre. Lo que sucede es más adelante que la tierra, el suelo, la naturaleza, se volvió difícil cuando el hombre cayó en pecado. De ahí se cuesta el trabajo, o sea, se vuelve más difícil. Pero en sus inicios el trabajo no era así. Más bien era una acción de bendición, una acción donde el hombre llevaba adelante con agradecimiento esta función que Dios le había otorgado. Entonces, hay muchas personas que a veces suelen pensar de que el trabajo es una maldición. No es así. Es una bendición de Dios. Es una bendición que Dios da al hombre para que use bien su tiempo y así se desarrolle, ¿no? Entonces, estamos viendo que es una bendición. Ahora, más bien el ocio está condenado por la palabra de Dios. Hemos visto acá en lo que hemos leído que el que no trabaja, dice, tajantemente tampoco coma. Es decir, que todos deben trabajar. Los creyentes debemos tener claro eso, que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que buscarnos nuestro trabajo. Nada va a caer por sí solo, va a venir porque Dios ha determinado que cada uno trabajemos y busquemos nuestro sustento. Busquemos con esfuerzo, con la dedicación necesaria y así tener logros, porque eso es lo que Dios ha designado.
Ahora, en este sentido, también vemos en la Biblia hombres destacados, hombres que se han mostrado con su ejemplo como modelo de trabajo, como modelo de esfuerzo, como modelo de fidelidad al Señor ante todo. Hombres como Daniel. Daniel es un hombre que fue llevado cautivo de su nación a Babilonia, y ahí fue un hombre que destacó, un hombre que va en su laboriosidad, en su dedicación, en su esfuerzo. Él dio muestras de su fe en Dios, de su confianza en Dios. Es decir, que él vivía una relación con Dios, y con las cosas que hacía estaban relacionadas con esa comunión con Dios que él tenía. Es decir, no estaban separados, estaban unidos. La comunión que él mantenía con el Señor, siéndole fiel, siéndole en todo momento, en todas las circunstancias que se presentó para él, siéndole fiel a Dios, siéndole realmente en todo obediente a la palabra del Señor que él había aprendido cuando él estaba en otro país. Había aprendido estando en su país, estando en su formación como pueblo de Dios, los principios del Señor. Y eso él practicaba donde iba, donde estaba, él practicaba. Estaba en Babilonia, él vivía eso, lo que Dios le había enseñado en su vida. Entonces, él fue un hombre que luchó contra toda corriente, manteniéndose fiel a Dios. Luchó contra toda intromisión de conceptos ajenos a los principios de la palabra, y se mantuvo fiel a Dios. Y esta actitud le llevó a él también a ejercer las funciones laborales, las funciones como diarias, le llevó a una adecuada, le llevó a una óptima función de hacer las cosas bien, de llevar adelante las cosas bien. Es decir, que está relacionado su comunión con el Señor y su manera de llevar adelante su trabajo, su desarrollo como persona, su desarrollo laboral, todo lo que él tuvo que hacer en este país ajeno de lo que él era. Y esto le fue dando lugar para que él ocupara puestos importantes en Babilonia. Llegó a ser un hombre importante, reconocido por Nabucodonosor, por los emperadores. Fue reconocido por Darío, por otros emperadores también, de Persia más adelante. Entonces, él destaca por su laboriosidad, por su esfuerzo, por ser un hombre comedido en las cosas que él hacía. Dios le fue llevando a esto, y su comunión con Dios lo llevaba a esto. Entonces, él demostraba a través de estos hechos su comunión con Dios, su fidelidad a Dios. Lo mismo pasó con José. José, otro gran personaje, otro gran hombre de la Biblia, que nos narra la palabra de Dios. Siendo joven, su lealtad a Dios, su fidelidad a Dios, lo llevó a ejercer funciones importantes. Estando en Egipto, él llegó a ser un primer ministro, un hombre de confianza del faraón, un hombre realmente sobresaliente dentro del imperio egipcio. Pero esto se ha dado, no vino así solo, sino paso a paso. Y ha habido razones por las cuales llegó a este punto. Primera razón, su fidelidad a Dios, su comunión con Dios. Nunca él dejó que otras cosas opacaran o les sacaran de su fidelidad a Dios. Siempre se mantuvo en toda circunstancia, a pesar de todo, a pesar de las adversidades, él vivió su fidelidad a Dios, mantuvo. Y le llevó a esto a ocupar este puesto importantísimo, que llegó a Egipto, lo sacó de la situación difícil de esa época que vivía, la hambruna que hubo en esos tiempos. Él supo lidiar con esto y llevó a la nación a mantenerse próspero. Entonces, vemos ahí a estas dos personas, entre varios que hay en la Biblia, de ejemplos, de modelos, cómo debemos tomar las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, cómo debemos ejercer nuestra labor, nuestro trabajo.
Hay varios principios en esto. Ellos vivieron estos principios, que la Biblia nos menciona en muchas partes. Proverbios nos habla de que el hombre diligente va a prosperar. El hombre prudente es el que prospera. El que sabe medir las cosas y sabe trabajar laboriosamente, sabe llevar adelante su labor, lo que hace, va a ir progresando. Ese es un principio que no puede cambiarse. Siempre va a ser así. Que la persona que tiene ciertos conceptos claros en su vida, sea profesional, sea un oficio, lo que tenga, en la cual se dedique a su trabajo, tiene que mostrar la presencia de Dios en eso. Entonces, ¿de qué modo se va a ver eso? Entendiendo los principios espirituales que debe haber. Principios que no se puede cambiar. Estamos viendo uno que es la laboriosidad o las personas comedidas. Personas comedidas. Los creyentes debemos ser comedidos, hermanos. En el trabajo debemos hacer más, tal vez un poquito más allá de lo que nos piden. Debemos hacer un poquito mejor de lo que espera de nosotros el jefe o la persona que se encarga de nosotros, en la cual nos emplea. Son acciones que van llevando progresivamente a una mejor situación. Y son principios que hay que entender. Que no se puede eso cambiar y creer que de otra manera se va a lograr las cosas, sino considerando estos principios. Entonces, una vez estamos hablando de la laboriosidad, ser una persona comedida en el trabajo, ser puntual, son aspectos que debemos cultivar y desarrollar. Tal vez no estamos acostumbrados a todas estas características, pero tenemos que avanzar y tratar de que esto sea para nosotros, en nuestra práctica, en nuestro trabajo. Debemos tomarlo como que tenemos que aplicarlo esto. Aunque no estemos acostumbrados, muchas veces, a veces en el mundo se vive a la viveza, se vive a lo aprovechamiento. Mientras el jefe no está, no hago nada. Viene el jefe, ahí recién me pongo a hacer. Conceptos así se manejan la gente común. El creyente tenemos que entender que esto no va a funcionar. Lo que va a funcionar es que tenemos que ser, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. No necesita que nos vean. Tenemos que hacerlo como para el Señor lo que hacemos. Aún lo que no nos vea la gente, hacerlo bien, correctamente. Es decir, son principios, hermanos, que nos van a llevar a ser bendecidos. A nosotros primeramente. En todo esto estamos viendo entonces la actitud que tenemos que tener. Siempre la Biblia usa mucho esa palabra diligencia. Proverbios usa mucho la diligencia. Debemos ser diligentes, debemos ser cuidadosos, debemos ser anticipados en las cosas y querer hacer bien, no improvisaciones, sino hacerlo adecuadamente, en su momento, en el momento oportuno, cada cosa, planificándolo, viendo, preveyendo las probables dificultades que pudiera darse. Y todas estas cosas, estos detalles que tenemos que llevar adelante en nuestra función como trabajadores, como personas que tienen una labor que ejercer. Ahora, no es para lograr estos éxitos personales solamente esto. Dios bendice a través de estas maneras de ser, porque Dios otorga de todos modos bendición y nos da mejorías en muchos aspectos. ¿Quiénes son los que logran los cargos altos? Aquellos que muestran estas características: eficiencia, puntualidad, diligencia, laboriosidad, una persona comedida. Todas estas características son las personas que tienen logros en su desarrollo profesional, desarrollo laboral, en donde lo que sea que cumplan. Seas ambulante, seas vendedor, hazlo bien hecho. Vendes algo más mazamorra, vendes fruta, véndelo bien, con adecuada calidad, bien hecho, las cosas. Esto va a llevar adelante a que mejores cada vez más. Y saben que, hermanos, más que esto, buscar el éxito personal, acá hay una cosa que entra. Es que a través de ello estamos llevando también un testimonio, un mensaje del Señor.
La vida espiritual nunca se debe separar de las otras cosas que hacemos en la vida. No se puede vivir dividiendo las cosas. Todo es una unidad. Entonces, lo que nosotros hacemos a diario como trabajadores está relacionado totalmente con nuestra vida espiritual. No es una cosa, no se puede pensar, una cosa es mi trabajo, otra cosa es mi vida con Dios, o mi vida con la iglesia, y uno mi trabajo, y yo lo separo. No existe eso. No existe esa separación. Es uno. Lo que hago en mi trabajo, lo que hago en vida laboral, en las cosas a las que me dedico, si soy médico, si soy ingeniero, lo tengo que hacer cada vez mejor. Y con la debida acción, debida correcta acción que debe hacerlo. Si uno es médico, un creyente médico, debe hacerlo con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, más que tal vez otros, porque debe buscar eso, hacerlo bien hecho. Porque lo que está haciendo no solamente está haciendo una responsabilidad social, humana, sino una responsabilidad delante de Dios. Está llevando un oficio, una profesión que tiene una responsabilidad no solamente a esa persona a quien está atendiendo, sino también una responsabilidad de testimonio de lo que es él como cristiano. Es decir, hermanos, está ligado todo lo que hacemos con nuestra vida, nuestra comunión con Dios. No existe la separación, no existe la división. Entonces, teniendo en cuenta esto, que todo lo que hagamos debemos hacerlo considerando nuestra comunión con Dios, que estamos haciendo una función del Señor. Hermanos, esto va a ir siendo un mensaje potente a la gente, al mundo, porque a través de ello podemos fácilmente alcanzar el Evangelio, llegar a testificar del Señor, porque esto va a demostrar lo que es el creyente, un creyente eficiente, un creyente laborioso, un creyente correcto en su labor diaria, seamos lo que seamos, un hermano que barre, un hermano que limpia la calle, si es laborioso, si es cuidadoso, es diligente en lo que hace, esto va a denotar en él una confianza y va a mostrar a través de ello un testimonio del Señor. El Señor está esperando de los creyentes eso. Por eso acá vamos en la palabra de Dios que hemos leído, que el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en Tesalónica, cuando estuvo llevando la palabra, tuvo oportunidades en que tuvo que trabajar él mismo también con sus manos. Él hacía tiendas, hacía carpas. Entonces tuvo que hacer esa función para poder él sostenerse, sostener su comida, sostener su vestido. Tuvo que hacer eso. A través de él dar testimonio de que la obra de Dios es por amor al Señor. Y de que ese es el Evangelio de Cristo, el amor de Dios al hombre. Y de que a través de ello estaba hablando a las personas. Hablando y haciendo. Lo que hacía, decía también acerca de lo que hablaba, del Evangelio de Cristo. Que Dios nos amó, Dios nos ama y quiere que el hombre venga a Él. Es decir, el mensaje era tan contundente en su vida que él, cuando predicaba, mucha gente se convertía. Mucha gente creía al Señor, se entregaban al Señor. Porque no solamente estaba hablando de un hombre que hablaba un discurso, una teoría. Estaba hablando de un hombre que se veía palpablemente lo que él es y lo que está diciendo. Ese es el Evangelio que necesita el mundo. Entonces, es un aspecto importantísimo la vida del trabajo en el creyente. Es una tarea en la cual debemos considerarlo con mucho cuidado y seriedad. Lo que yo hago va a decir mucho del Evangelio de Cristo. Todos supongo que somos conocidos como cristianos donde trabajamos. No vaya a ser que alguno de nosotros nadie sepa que no somos cristianos. Eso sí sería un problema. Hay que ver eso, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero en mi trabajo no saben que yo soy cristiano. Eso es algo extraño. Tenemos que hacernos notar la presencia del Señor donde estemos y compartir de alguna manera de Cristo a la gente. Entonces, cuando hacemos eso, va a ser nuestro testimonio en este aspecto, va a respaldar todo lo que estamos diciendo. Entonces,
tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Si somos profesionales, somos algunas cosas ingenieros, médicos, lo que sea, estamos ejerciendo, debemos buscar también cada vez más la excelencia. Debemos buscar capacitarnos más, mejorar más en esta profesión que Dios me ha permitido tener. Yo debo esforzar, esmerarme, porque Dios me ha llamado a eso, a mostrar a través de lo que hago, lo que Dios hace en las personas, lo que hace Dios en el hombre. Y este es el testimonio de Cristo, hermanos. Es el testimonio que Dios quiere que les mandemos al mundo. El mundo quiere ver cosas palpables. No solo quiere escuchar, quiere ver cosas concretas, palpables, hechos, que se vean, que se noten, y que lo sientan, y que lo vean modelos, que anhelen ser así. Ese es el mensaje de Cristo que tiene. ¿Por qué dijo Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Todo eso es ser sal y luz del mundo. Es decir, es importante la función, el rol del trabajo dentro del testimonio del creyente, del testimonio de la palabra. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Dentro de estas cosas hay muchos aspectos que ver, qué cosas implican en este testimonio, ¿no? Hemos visto la laboriosidad, la diligencia, la puntualidad, capacitarnos más, es decir, mostrar que el seguir a Cristo es también ver lo más excelso que podamos hacer en las cosas a las cuales nos dedicamos. Seas profesor, seas profesora, busca ser una excelente profesora, profesor excelente, de calidad, no mediocridad. Eso va a requerir el esfuerzo necesario. Dios nos llama a eso. De esa manera, hermanos, testificamos de Cristo, testificamos de Dios. No solo con palabras, con hechos concretos que vamos dando el alcance del Evangelio al mundo. El mundo necesita eso, en estos tiempos más que todo. ¿Cuánto necesita ver, hermanos? ¿Cuánto necesita ver palpablemente? Entonces, vamos llegando a este punto, que la evangelización y el trabajo no se excluyen. No se debe llegar a ese concepto de que mucho te dedicas al trabajo y no te dedicas a tu vida espiritual. No. O uno dice, yo no pude, dejé de ir al trabajo, dejé de hacer esto porque estoy sirviendo en la iglesia y no me da tiempo para servir, para ir a trabajar. No logré llegar a tiempo por mi servicio en la iglesia. Estamos hablando, contradiciendo allí. Tenemos que entender que uno está relacionado todo. Entonces, cuanto más servimos en nuestro trabajo, bien, estamos dando buen testimonio del Señor. Estamos dando buen testimonio, estamos alcanzándole con la palabra a la gente. La gente va a ser más atento a lo que es el Evangelio, porque estamos siendo personas íntegras en todo lo que hacemos. Que creemos, practicamos y hacemos ver al mundo que el Evangelio se trata de eso, de que las vidas cambiadas de las personas, la vida diferente, con principios distintos, hacen las cosas mejor que todos los demás, porque se esmeran, se esfuerzan, no porque sean mejores en sí, sino porque han aprendido a tener estos conceptos. Nosotros estamos aprendiendo, hermanos, aprender a llevar adelante nuestra vida espiritual, entendiendo que todo está relacionado, todo es uno solo. Mi vida con Cristo, mi vida con mis compañeros, mi vida con el trabajo, con mi función, manera de llevar adelante, está relacionado. No podemos desligarnos de uno del otro. Todo está en un solo concepto. Es decir, ese es ser creyente espiritual, que todas las cosas van una sola, están relacionados, no están divididos. Entonces, ese es el mayor testimonio que tenemos que dar. Y acá hemos visto, el apóstol Pablo está haciendo eso. Él, sirviendo al Señor, predicando la palabra, trabajando con sus manos, esforzándose, viéndose cómo come, cómo se viste. Es decir, tenemos que llegar a ese punto, hermanos, de entender esto. Que el mensaje de Cristo se trata de eso, de vidas cambiadas, vidas diferentes, modelos,
que el hombre necesita saber, necesita ver, necesita conocer. Vayamos con eso, hermanos, acompañando en lo que Dios nos ha permitido ejercer, seas profesional, seas médico, seas lo que seas, hermano, enfermero, lo que seas, maestro, lo que seas. Pero con ese objetivo de que esto sirva para la gloria de Dios, para servir al Señor. Y que a través de esto voy a llevar el mensaje de Jesús, el mensaje de la palabra. Ahora, ¿cuántos se necesitan misioneros, hermanos, profesionales también, para ir a otros campos misioneros? ¿Cuántos se necesita gente que sabe de esta carrera, de este oficio, y le dejan entrar a esos países donde por otra manera no entrarían? Y ejerciendo esa función llevan el mensaje de Cristo. Muchos misioneros hay así que están haciendo, ya sea en los países del Medio Oriente y en otros países difíciles. ¿Por qué? Porque han usado adecuadamente este medio para llevar adelante la palabra del Señor. Y Dios quiere eso, hermano. Quiere que entendamos estos principios y quiere usarnos así. En lo que estemos haciendo, Dios quiere usarnos y lo hagamos para la excelencia del Señor, para la gloria del Señor. Y Dios nos ayude, nos bendiga y que sea así. Apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida, en este aspecto, y el Señor nos hable, nos ayude. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú